de formación continua. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o más, ¿verdad? Entonces, si nos pudiera apoyar, maestra, por su tiempo ya. En el equipo lo consensuado fue que todos los que estuvimos ahí vimos la introducción o conceptos de la nueva escuela mexicana. Dos de los compañeros, en sus escuelas sí hicieron un análisis de lo que fue el programa sintético, o sea, comparando los contenidos, todo lo que se puede referir un análisis. Todos los demás lo vimos de manera somera. Luego, en la elaboración del programa analítico y codiseño, todos lo vimos, pero todo fue interpretativo. Eso quiere decir que no coincidíamos, ni las escuelas coincidían en lo que era el programa analítico ni el codiseño. En algunos casos, incluso en el mismo equipo, se contradecía, no es que esto es, no es que esto no es que es aquí. Entonces ahí es donde estamos batallando, que no sabemos realmente, no, porque ni los mismos directivos que dieron la capacitación se ponen de acuerdo. Eso fue todo. No, ningún otro tema vimos. Tiempo. 1 minuto. Maestra, ahorita, pregunta número 3. ¿Tienes duda acerca de lo que es un programa analítico y cómo se diseña? Bueno, en nuestro equipo todos pensamos que hizo falta información que fuera más clara, concisa y sobre todo en esta área. Ya casi todo. ¿Alguno de los que está ahí a tu lado, profe Carlos, profe Juan Carlos? Hola, ¿tres dudas? Ajá. También igual contestamos que sí hay dudas, sobre todo en la planeación de educación física. Hay todavía muchos aspectos por ahí que no quedan claros y todos coincidimos en eso, que necesitamos más información. Sí, también nosotros coincidimos en que quedan dudas y sobre todo porque en algunos consejos nos decían que íbamos a planear el programa sintético se iba a hacer por grupo, otros por fase, otros por escuela, y no hay duda al respecto todavía. ¿Y cómo íbamos a integrar nosotros? Ahí nuestro equipo también surgieron las dudas de cómo se va a intervenir de acuerdo a la asignatura, ¿no? Porque creo que todo se manejó de manera de español y matemáticas y a partir de cuándo se va a aplicar y cómo se va a llevar a cabo, si va a ser con todos los grados o si se va a empezar con primero y segundo. Tiempo. Profe Néstor, pregunta número 2. En tu centro de trabajo, ¿qué fue lo que se abordó acerca del analítico y del codiseño? Principalmente era checar lo que era el análisis. Primero ver como tal los documentos que nos envió la Secretaría. Posteriormente venía ese análisis por parte del colegiado, ir aportando ideas, si iban surgiendo dudas también irlas comentando para ir de alguna manera dándonos una idea, no solventando como tal o dar una respuesta porque ni la misma directora la tenía. Después venía como tal la fundamentación del actual programa 2022, de por qué se está llevando a cabo. Después ya como tal, lo mencionaban los compañeros, es la parte de la inducción a los contenidos, cómo estaba estructurado el nuevo programa 2022, lo que eran los ejes articuladores, los campos formativos y la conceptualización de cada uno de ellos. En el codiseño también surgieron muchas dudas en el cómo iba a estar estructurado como tal, cómo se iba a llevar a cabo más que nada. Y caso particular, en una de los preescolares ya nos pidieron que lo lleváramos a cabo, planeáramos, organizáramos las actividades en base al nuevo plan 2022. Tiempo. Profe David, 4. ¿Realiza algún comentario? Pues aquí en nuestro equipo se comentó de que se necesita la capacitación de un especialista para abordar los temas socioemocionales porque aquí lo están manejando mucho y también de acuerdo a nuestra asignatura, ¿no? Que también ocupamos una capacitación de cómo se va a llevar a cabo y que no hubo una preparación previa a los directivos, ¿no? Y que muchos
compañeros tenemos varias escuelas y íbamos a una escuela y a lo mejor el directivo sí era un poco, a lo mejor leyó un poquito más y sí le daban bien la información, pero ibas a otra en la tarde y ya te desfasaba todo, o sea, como que no estaba el maestro, no, y a lo mejor, o ibas a un preescolar y pues era como totalmente diferente, o a una secundaria. Ahí el problema de nosotros como asignatura, de que tenemos varios centros de trabajo y pues cada directivo ahora sí que se preparó de manera diferente. ¿Alguno de los 6 quiere aportar algo a las otras preguntas? Sí. Vale, adelante. Por ejemplo, en la pregunta 3, si tenemos dudas acerca del programa analítico. Sí, las dudas que surgieron fue que nunca se habló de los tiempos para ese tipo de proyectos. También, ¿cuál es la estructura que debe de llevar realmente? ¿Tiempos? ¿A qué hace referencia con tiempos? Tiempos en cuanto a si tú vas a hacer un proyecto general de la escuela, pero en qué tiempos lo vas a aprovechar o en qué tiempos a lo largo. Sí. Otro era que no se hizo un análisis de los conceptos para empezar por ahí, o sea, como no hubo un análisis de los conceptos acerca de lo que es un codiseño, de lo que es un programa sintético, como lo vimos ahorita con Andy, realmente no lo vimos en las escuelas. Entonces la idea general que tienen los directivos o las personas que nos llevan las capacitaciones son muy divergentes, entonces no concuerdan. También hay quien en nuestro equipo, alguien dijo, pues yo sí comprendo lo que es el programa analítico, pero realmente no tengo idea cómo lo voy a aterrizar en mi escuela. Entonces sí hay muchísimas dudas. Y en cuanto a los comentarios, en la pregunta número 4, se perdió muchísimo tiempo en esos 5 días, o sea, realmente el trabajo efectivo fue muy mínimo, la mayor parte del tiempo fue social, y no se le dio un seguimiento realmente como es. Y incluso hay quien comentó en nuestro equipo que los profes comentaron que tienen esperanza de que esto cambie de partido y cambie de programa. En cuanto a la buena, Esos fueron los de izquierda. Se me fue lo que dijo, ¿cuál es la estructura de qué? La estructura de los contenidos, o sea, cómo se va a llevar a cabo, cómo se tiene que realmente hacer el diseño, aunque nos dieron unas fases, pero realmente fueron muy como que embarrados de todos, que realmente no aterrizamos en nada. Juan Carlos. sí, en cuanto a la 2 también agregar un poquito Digamos, lo que el dijo 4, Juan. la maestra Nati. También estábamos comentando lo de los tiempos también, porque una de nuestras compañeras decía que ya empezó a hacer una planeación a como está pidiendo el nuevo programa, ¿verdad? Y las dudas eran de así también manejando los tiempos, ¿sí? Decir el proyecto para todo el ciclo escolar y a partir de ahí se iban a estar planeando cada cuánto tiempo. Sí, había esas dudas. Y otra de las dudas era la transversalidad de los temas, ¿sí? Cómo iban a entrar los diferentes, la transversalidad de cada una de las materias, ¿sí? Y en la 4, pues uno de los comentarios que se hicieron fue que hubiera la posibilidad de que aquí por parte de la supervisión se hiciera una directriz de cómo sería precisamente este trabajo más enfocado a lo que es educación física. Estoy de acuerdo también que no están en nuestras escuelas, no se enfocó directamente el trabajo a nosotros, nos hubiera hecho de más provecho, a lo mejor irnos aquí a la zona y enfocarnos nada más en lo que sería educación física, ver todo, pero ya de acuerdo a nuestra materia. Sí, yo ahí también aportaría un poquito lo que viene siendo la imposición por parte de algunos directivos en algunas escuelas, tanto en contenidos como en formatos o estructuras, en el sentido de que nos ha pasado a muchos compañeros que proponemos algún formato, alguna información y dicen que no, que se debe de encasillar en lo que tal cual estamos viendo en el análisis del Plan 2022. Ahí es donde surgen ciertas incertidumbres, también muchos comentarios negativos en cuanto a la aplicación del mismo, pero la idea es que, según yo entendí también dentro del mismo plan, dice que debe de ser flexible en ese sentido, de que nosotros podamos diseñar, eficientar nuestro trabajo de la manera en la que nosotros lo pudiéramos aplicar, no tanto irnos como tal a un formato que nos pudieran
establecer o decirnos que está bien o está mal, siempre y cuando cumplas con lo solicitado que viene en el plan, los requisitos. Bueno, yo en lo personal difiero un poquito de lo que hablaba el maestro en cuanto a que nosotros nos cocinamos aparte. No estoy en ese tenor, ¿por qué? Porque para todos en general el contenido y el concepto y el conocimiento del nuevo programa, en general el plan de estudios es igual para todos. ¿Sí? El codiseño o el programa analítico que vamos a realizar va a ser de escuela. Cuando se llegue a la planificación didáctica, que es el último plano, después cuando lo revisen y vean que tiene unos planos, el plano 1 que es la contextualización, plano 2 el determinar cuáles son los contenidos, qué es lo que le quiero implementar, y el plano 3 es la parte didáctica. Entonces, cuando nosotros lleguemos a la parte didáctica, ahí sí, nosotros desde educación física, ¿qué vamos a hacer? O sea, no es nada nuevo. Es desde educación física, ¿qué podemos aportarle nosotros en el caso de que la problemática de tu escuela sea la violencia escolar? Desde educación física, ¿qué le vamos a aportar? Una cantidad enorme de cosas. Si la problemática de tu escuela es la alimentación, desde educación física, ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a planificar tus actividades y qué tipo de actividades para llegarle a atacar la problemática? Es lo mismo que hacemos ahorita con el PEMSE, solo que ya yo desde mi lógica me dice que tal vez quizá más adelante se va a desaparecer el PEMSE y ahora se va a llamar programa analítico. No me crean, eso es lo que yo deduzco por lógica nada más. Pero sí, realmente, primero tenemos que aprender todo lo mismo, tanto maestros de grupo, maestros de cualquier asignatura, y después, cuando lleguemos al plano didáctico, entonces sí, educación física, tenemos que ponernos las pilas y qué vamos a hacer para realizar esos proyectos. Gracias, profe Carlos. Sí, bueno, un poco en el sentido que dice maestra, nosotros en específico para educación física tenemos muchas dudas. Hay muchas dudas en general y más en específico para educación física. Les comentaba un compañero, una directora me pregunta, bueno, ¿y ustedes a dónde se van a basar? Maestra, pues usted es la que tendría que decirme a mí. No hay contenidos, no hay aprendizajes esperados específicos para educación física, no hay nada que nos diga en qué nos vamos a basar para nuestras clases, para nuestras actividades. Bueno, como conclusión, que no debemos estresarnos tanto, que realmente primero debemos de conocer, como el plan lo dice, es un plan analítico, debemos de conocer los ejes articuladores, los campos de formación, y de ahí llegar a, por ejemplo, al perfil de egreso que vamos a trabajar con los alumnos, para después llegar al codiseño y las acciones que vamos a trabajar, de acuerdo a nuestro contexto, ya sea, por ejemplo, el diagnóstico por escuela, qué niños todos tenemos, la infraestructura, después llegar al diagnóstico de grupo, y de ahí partir. O sea, ahorita no podemos decir qué actividad vamos a llevar, por cuál tema es relevante, si todavía no sabemos cómo vamos a articular los ejes con cuáles campos. Entonces, porque ahorita no, como dice, es un programa analítico, o es un esbozo, ¿no? Ahorita tenemos que conocerlo y el concepto de los conceptos, y de qué manera lo podemos aterrizar en nuestra área. Como dice, o sea, no es solamente el área, no es diferente las asignaturas o el área de educación física, pero sí lo podemos, pero ahorita como que nos estresamos, o tomamos mucha desinformación de las redes sociales, de los youtubers, que unos dicen una cosa. Les decía a los compañeros, ahí ¿cómo se llama youtuber que todo el mundo sigue él habla de pero pues es otro contexto, hay que usar ante qué, pues no está en nuestros niños, nosotros tenemos nuestros niños, sabemos cómo vamos a trabajar, sabemos la problemática. Entonces hay otro youtuber, pero tampoco recuerdo su nombre. Luis de la Cruz. Bueno, él se hablaba de puntos muy buenos. Gracias. Pero igual, o sea, no tiene nada que ver con nuestro contexto, con nuestros niños, con nuestras escuelas. Entonces, ahorita lo que pensamos al final, chicos, es que ¿por qué nos vamos a estar estresando de todos estos temas, de todos, si realmente tenemos este periodo como para conocerlo y empaparnos y poderlo llevar al siguiente siglo? Porque lo estamos dejando con muchas ideas cuando ni siquiera conocemos los conceptos, cómo vamos a hacer la articulación con qué campo. Decía la maestra que podemos tomarnos a otros campos articuladores con otros campos de formación, no nada más uno, no solamente de lo comunitario a lo humano,
o sea, que entramos en este campo de formación, podemos tomar otros, pero podemos ir poco a poco y realmente tomar lo que nos interesa. Esa fue nuestra conclusión de nuestro equipo. ¿Alguno quiere complementar algo? No, pues yo creo que nada más no es que estemos aparte de educación física, simplemente lo que se generó en el equipo simplemente han sido las dudas que hay respecto al nuevo programa. Nada más. Alguien que no sea de los que están al frente que quiera compartir, no sé, alguna situación que ustedes consideren. Pues claro, ya algunos que ya tenemos más de 10 años trabajando, un poquito más, pues ya ha pasado esa incertidumbre, porque ya van dos programas, tres, y ya también y al final de cuentas, pues vamos adaptándonos a lo nuevo. Y pues al final de cuentas es nuestro trabajo y hay que darle a la capacitación de todo. Es fácil. Primero, Yo creo que hizo falta también, profe, una capacitación no tanto como para hacernos aparte para nosotros, sino para también conocer los conceptos nosotros de acuerdo a nuestra materia, junto con todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que están en una sola escuela no tienen ningún problema porque tuvieron los días en su misma escuela, pero los que trabajamos en más de una escuela, yo creo que sí hubo problema porque íbamos a una escuela y trabajaban de una manera, íbamos a otra y no trabajaban y eran diferentes ideas y cuando ya ibas entendiendo una, vas a la otra y ya te confunden. Entonces, esa fue la confusión que en lo personal yo tuve con mis escuelas, de que no, pues realmente ya iba otra y daban otras cosas diferentes. Y pues yo creo que nos faltó conjuntarnos y no solamente hacernos ir en nuestro tiempo o en nuestros horarios a cada escuela para, pues nada más para tenernos ahí, porque realmente en algunos o más de unos nos tocó que estábamos ahí y pues realmente no nos tomaban mucho en cuenta porque es que es educación física y estamos basados en español y en matemáticas en nuestro proyecto, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, pudiera ser a lo mejor que se retomara como antes donde tienes más horas, ve y toma ese curso. ¿Para qué? Para que estés empapado en lo que vas a tener en esa sola escuela y ahí empiezas tu proyecto y empiezas a trabajar para ya después trasladar la idea a las otras escuelas. De haberlo entendido bien en una sola, una continuación, poderlo trasladar a la otra, porque sí es verdad. En una escuela, yo lo saqué en la tarde. En la tarde no me podían integrar a equipos para trabajar porque nada más iba 2 horas. Entonces me dijeron, no, pues que si vas a estar nomás 2 horas, ¿para qué te incluyo? Y llegaba a la otra escuela, no, pues ya no te incluimos porque ya hicimos los trabajos y pues nomás vienes un ratito. Nos cerramos con Pablo. En esa parte, bueno, lo que yo esperaba más o menos o más claramente era que si ya desde la supervisión, desde ciertos sectores ya de los que están, pues sí, supervisando los trabajos, se tengan un conocimiento de cómo han ido avanzando las escuelas piloto, porque se supone que hay un pilotaje pasado ya de ese plan. Está en por una parte, no lo hay, al momento no lo hay. Y pues bueno, esa era como la inquietud de saber si realmente ellos pues estaban teniendo algunos resultados o de qué manera se podía ir adecuando, porque sí es importante tener como ese pilotaje para ver cuáles son las pautas que se tienen que ir tomando y cuáles son las deficiencias o las carencias para que se pueda mejorar, porque sí es un programa, a mi punto de vista está bueno, pero también pues está muy carente de situaciones o de procesos que hacen pensar a uno que va a llegar otro gobierno y pues lo va a tirar, porque no han ido como la secuencia, como dicen, de los procesos para que pueda ser un buen plan y tener unas bases sólidas para que pueda, pues ahora sí, involucrar desde padres hasta, bueno, que se buscan los padres, los niños, hasta toda la comunidad con el entorno escolar. Correcto, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar con el comentario del profe Paulo. Vamos a los que solicitaron alimento para no empatarnos con los niños y continuamos la actividad a las 11.